Hola amigos, haz clic ahora y protege tu salud. El impacto del azúcar elevado. Bienvenidos a este video donde profundizaremos y analizaremos sobre un tema que preocupa a millones de personas en todo el mundo, los niveles elevados de azúcar en sangre. En esta presentación hablaremos de 7 síntomas de alarma que indican que tu organismo podría estar perdiendo el control de la glucosa y que la diabetes, o prediabetes, podría estar empeorando. A lo largo de estas sesiones, abordaremos cada uno de estos signos en detalle, exploraremos sus posibles causas y daremos pautas para actuar con mayor conciencia. La importancia de este tema radica en las numerosas complicaciones que pueden surgir cuando el nivel de azúcar en sangre se mantiene alto de forma crónica. Con frecuencia, quienes padecen diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina se enfrentan a signos tan sutiles que tardan en detectarlos. Este retraso en el diagnóstico y la intervención conlleva un mayor riesgo de complicaciones como enfermedades cardiovasculares, problemas renales y trastornos en la visión. Mi objetivo es explicar de manera clara cada síntoma, conectarlo con el origen del problema y ayudarte a entender la magnitud de un descontrol en la glucosa. Con la información adecuada, podrás tomar mejores decisiones sobre tu estilo de vida y, en conjunto con la asesoría médica, encontrar estrategias efectivas para estabilizar tus niveles de azúcar. Síntoma 1. Calambres. Los calambres musculares son un síntoma que a menudo pasa desapercibido. Sin embargo, cuando se presentan con mayor frecuencia y sin una causa aparente, como un exceso de ejercicio o deshidratación puntual, podrían indicar un desajuste en los niveles de azúcar en la sangre. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, cuando el azúcar en sangre está elevado, el cuerpo trata de eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. Este proceso genera deshidratación, ya que el organismo arrastra agua al intentar excretar la glucosa sobrante. Una persona con diabetes o prediabetes suele deshidratarse con más facilidad, y por ende, es más propensa a sufrir calambres musculares. Por otro lado, la diabetes puede afectar la circulación sanguínea, sobre todo si no se mantiene un buen control de la glucemia. Una circulación deficiente significa que los nutrientes y el oxígeno no llegan con la misma eficacia a los músculos, haciendo que aparezcan calambres con más frecuencia. Si eres diabético o sospechas que podría serlo, presta atención a la aparición de calambres recurrentes y coméntalo con tu médico para descartar o confirmar un problema de glucosa elevada. Profundizando en la deshidratación. La deshidratación es un elemento clave en el problema de los calambres y en muchos otros síntomas relacionados con el azúcar alto. Para comprender su relevancia, hay que recordar que nuestro organismo está compuesto en gran parte por agua y que cada célula depende de un balance hídrico adecuado para funcionar correctamente. En un individuo con hiperglucemia, los riñones deben filtrar y desechar la glucosa excedente a través de la orina. Como resultado, se pierde más líquido de lo habitual, lo cual causa un desequilibrio de electrolitos importantes como sodio, potasio y magnesio. Estos minerales son esenciales para la contracción muscular y su deficiencia favorece la aparición de calambres. Además, la deshidratación crónica puede afectar el funcionamiento de otros órganos. Por ejemplo, un bajo nivel de líquido en sangre puede aumentar la viscosidad sanguínea, dificultar el transporte de nutrientes y empeorar la circulación en general. Esto hace más difícil que el cuerpo se recupere de los calambres y de otros síntomas, generando un círculo vicioso donde la falta de agua influye en el agravamiento de la diabetes y viceversa. La relación con la circulación. La diabetes, en especial cuando está mal controlada, daña los vasos sanguíneos con el paso del tiempo. El exceso de glucosa irrita el endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos, generando rigidez y dificultando la vasodilatación. Esta alteración impacta la circulación general, pero es particularmente notable en las extremidades inferiores, donde disminuye la perfusión. En consecuencia, los músculos de las piernas y pies reciben menos oxígeno y nutrientes, lo que aumenta la probabilidad de sentir calambres, hormigueos y sensaciones de entumecimiento. En casos avanzados, el daño en la circulación puede provocar complicaciones como la neuropatía diabética,
caracterizada por dolor crónico e incluso pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores. Por todo ello, el primer síntoma que abordamos, los calambres, está vinculado con factores que se superponen y refuerzan: la deshidratación, la alteración de la circulación sanguínea y los desequilibrios minerales. Si identificas un incremento en la frecuencia o intensidad de tus calambres, es fundamental que consultes al médico para evaluar tus niveles de glucosa y descartar o confirmar complicaciones. Síntoma 2. Cambios en la digestión. La diabetes también puede alterar el funcionamiento normal del aparato digestivo. Muchas personas que enfrentan un descontrol en la glucemia experimentan síntomas como hinchazón, digestiones pesadas y una sensación de saciedad rápida, aun cuando comen menos cantidad de lo habitual. ¿Por qué ocurre esto? Existen varios mecanismos implicados. Por un lado, la hiperglucemia puede afectar los nervios que controlan el sistema digestivo, provocando gastroparesia. Este término se refiere a un vaciamiento lento del estómago, lo que conlleva mayor sensación de llenura, reflujo y, en algunos casos, náuseas. Por otro lado, es común que algunas personas atribuyan erróneamente estos signos a problemas hepáticos o gástricos, sin considerar que la causa de fondo podría ser la diabetes. Si bien la visita al gastroenterólogo o hepatólogo puede ser importante cuando surgen dolores abdominales o alteraciones digestivas, no hay que descuidar la relación directa que la diabetes tiene con estos síntomas. Muchas veces, al regular adecuadamente el azúcar en sangre, la función digestiva mejora de forma significativa, evitando largos recorridos médicos innecesarios. Como la diabetes ralentiza la digestión. La ralentización de la digestión, o gastroparesia, se produce cuando los nervios que coordinan la motilidad del estómago no funcionan correctamente. Al verse afectados, los movimientos peristálticos que permiten el paso del alimento hacia el intestino se vuelven irregulares o muy lentos. En una persona con diabetes descontrolada, la hiperglucemia crónica deteriora gradualmente las fibras nerviosas. Este daño no se limita solo a los nervios periféricos de manos y pies, sino que también puede presentarse en el plexo nervioso del tubo digestivo. El estómago, por tanto, no se contrae con la frecuencia ni la fuerza necesarias para vaciar su contenido, provocando los síntomas descritos. Esta complicación es más habitual de lo que parece. El problema es que muchas veces se confunde con una simple indigestión. Sin embargo, si estos trastornos digestivos se vuelven recurrentes y van acompañados de otros signos de descontrol glucémico, como sed excesiva o fatiga, debe sospecharse que la causa de fondo es la diabetes mal controlada. Síntoma 3. Aumento de infecciones. Un tercer indicador de alarma es la frecuencia y facilidad con que aparecen infecciones de diverso tipo, ya sean de la piel, infecciones urinarias o incluso cuadros más complejos. Las personas con niveles elevados de azúcar son más propensas a padecer infecciones repetidas por varios motivos, pero principalmente porque el exceso de glucosa afecta el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Las células de defensa, como neutrófilos y leucocitos, pueden encontrarse en cantidades normales en un análisis de sangre, pero su eficiencia se reduce cuando hay demasiada glucosa en el medio. Esto las vuelve menos capaces de combatir bacterias y virus, lo cual explica por qué un diabético suele presentar mayor riesgo de complicaciones ante una gripe o neumonía. Además, la glucosa sobrante excretada por los riñones en la orina crea un ambiente propicio para el crecimiento bacteriano, favoreciendo infecciones urinarias. De ahí que un síntoma como el incremento de infecciones repetitivas deba considerarse un fuerte indicador de que algo no anda bien con la regulación de la glucemia. Profundizando en las infecciones. Las infecciones por hongos también se ven incrementadas en la diabetes, sobre todo cuando el azúcar permanece elevado durante largos periodos. El hongo Candida albicans, por ejemplo, puede proliferar en zonas como la boca, candidiasis oral, o áreas de la piel que retienen humedad. La cicatrización lenta es otro factor que entra en juego. Si te das cuenta de que tus heridas tardan más de lo normal en sanar, es probable que la diabetes o la prediabetes tenga algo que ver.
Esto se debe tanto a la disminución de la eficiencia del sistema inmunitario como a la mala circulación sanguínea, factores que retrasan la reparación de los tejidos dañados. Lo más importante es no subestimar la aparición recurrente de infecciones leves, como forúnculos o infecciones cutáneas. A veces, estas señales pequeñas se vuelven crónicas y terminan siendo más difíciles de tratar. Cualquier aumento inusual en la frecuencia de infecciones se debe consultar con un especialista y asociarse a un control de glucemia más estricto. Síntoma 4. Cansancio persistente. El cansancio crónico es una de las quejas más frecuentes de las personas con prediabetes o diabetes descontrolada. Aunque el cuerpo parezca tener suficiente combustible en forma de glucosa, la realidad es que ese combustible no está siendo utilizado adecuadamente. En condiciones normales, la insulina facilita la entrada de la glucosa a las células para producir energía. Pero si hay resistencia a la insulina o si el páncreas no produce suficiente cantidad de esta hormona, la glucosa se queda en la sangre, sin entrar a los músculos y órganos que la necesitan. El resultado es una sensación constante de fatiga. Investigaciones señalan que hasta un 80% de las personas con diabetes sienten un cansancio significativo. Cuando este se mantiene pese a un tratamiento en teoría adecuado, podría indicar un descontrol que exige ajustes en la medicación, una revisión de la alimentación o incluso cambios en el estilo de vida. El azúcar alto y la falta de energía. Es importante subrayar que no basta con tener azúcar en la sangre. Para que el organismo funcione bien, esa glucosa debe llegar al interior de las células. Cuando este proceso está alterado, la célula se queda hambrienta de energía, y esto se traduce en cansancio, debilidad muscular y, en algunos casos, pérdida de masa corporal. El cansancio no solo afecta al rendimiento físico, sino también al mental. Muchos pacientes con diabetes descontrolada refieren problemas de concentración y falta de motivación. Para contrarrestar esta sensación de agotamiento, algunas personas consumen más alimentos ricos en carbohidratos, generando un círculo vicioso que empeora aún más la situación. El simple hecho de notar un cansancio inusual, que no mejora tras un buen descanso nocturno, debería encender la señal de alarma. Una evaluación médica y una medición de la glucosa en sangre pueden aclarar si el cansancio se debe a una mala compensación de la diabetes o a alguna otra causa subyacente. Síntoma 5. Subida de la glucemia en ayunas. Uno de los controles más fiables y sencillos para vigilar el avance de la diabetes es el nivel de glucosa en ayunas. Este valor se mide después de un periodo de al menos 8 a 12 horas sin comer. Lo que sorprende a muchas personas es que, incluso habiéndose acostado con niveles normales de glucosa, al despertar encuentran una cifra alta en el medidor. ¿Por qué sucede? El hígado tiene la capacidad de producir glucosa, un proceso llamado gluconeogénesis. En condiciones de resistencia a la insulina o de diabetes mal controlada, esta producción no se regula adecuadamente, por lo que el hígado libera más glucosa de la necesaria durante la noche, elevando los valores matutinos. Para personas diagnosticadas con diabetes, el objetivo suele ser mantener la glucemia en ayunas por debajo de 130 mg/dl o 7.2 mol/L, dependiendo de las guías médicas y del perfil de cada paciente. Cuando comienzan a observarse incrementos en estos valores, es indicativo de que las medidas de control, ya sean farmacológicas o de hábitos, quizá no estén siendo suficientes. ¿Por qué sube la glucosa sin comer? El fenómeno del alba o amanecer es un concepto ampliamente discutido en endocrinología. Ocurre cuando, al empezar el día, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la hormona del crecimiento, que tienden a elevar el nivel de glucosa. En una persona sin diabetes, la insulina contrarresta este efecto sin problema. Pero en alguien con resistencia a la insulina o produciendo poca insulina, se ve reflejado un notable aumento de la glucemia en ayunas. Además del fenómeno del alba, está la hiperglucemia de rebote. Esta puede darse cuando se produce una baja de glucosa nocturna, quizá por un exceso de medicación, que el cuerpo compensa produciendo más glucosa de la cuenta. Si esto sucede de forma repetida, es una señal de que la terapia necesita ajustes,
ya sea en las dosis de insulina, en la combinación de fármacos orales o en los horarios de alimentación. Si no eres diabético pero has observado que tu glucosa en ayunas se eleva por encima de 100 mg/dl, 5.6 mol/L, de manera frecuente, es conveniente que consultes al médico. Puede ser una etapa temprana de prediabetes que, de abordarse a tiempo, ofrece muchas posibilidades de reversión con cambios adecuados en el estilo de vida. Síntoma 6. Visión borrosa. La visión borrosa es otro síntoma que debe tomarse con seriedad, pues puede estar relacionado con picos de glucosa en sangre. Cuando el nivel de azúcar está muy alto, la sangre se vuelve más densa y se produce un desequilibrio en los fluidos que nutren el cristalino del ojo. El cristalino puede inflarse o deformarse, lo que altera la capacidad de enfoque y produce visión borrosa. Si este descontrol persiste, se puede desarrollar retinopatía diabética, una afección que daña los vasos sanguíneos de la retina. Al inicio, puede no presentar síntomas, pero con el paso del tiempo provoca manchas oscuras o puntos que flotan en la visión, dificultades para ver de noche, y en casos avanzados, puede conducir a la ceguera. Por ello, cualquier cambio en la visión, sea leve o agudo, amerita una revisión inmediata. Un examen oftalmológico y un control de la glucosa en sangre ayudarán a determinar si estamos ante un episodio transitorio por un pico de azúcar o si existe un daño estructural mayor en la retina o el cristalino. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética no se manifiesta de un día para otro. Es el resultado de una glucemia mal controlada durante periodos prolongados. A medida que la hiperglucemia afecta la circulación, los vasos sanguíneos de la retina pueden debilitarse, romperse o crear nuevas ramificaciones anormales con tal de suplir la falta de oxígeno. Estos cambios patológicos en los vasos retinianos son peligrosos porque pueden llevar a sangrados dentro del ojo, desprendimiento de retina y daño irreversible de las células que captan la luz. Un oftalmólogo puede detectar signos tempranos de retinopatía mediante exámenes de fondo de ojo, incluso antes de que el paciente note cambios significativos en la visión. Mantener la glucemia en un rango óptimo, junto con el control de la presión arterial y el colesterol, es esencial para prevenir o retardar la progresión de la retinopatía diabética. Además, existen tratamientos como la fotocoagulación láser o las inyecciones intraoculares, pero son procedimientos que no sustituyen la necesidad fundamental de un control glucémico estricto. Síntoma 7. Aumento de medicamentos. El séptimo signo, y uno que a muchos preocupa especialmente, es el aumento progresivo de medicamentos para controlar la diabetes. Hay personas que inician con un fármaco oral, luego se les prescribe otro en combinación, más tarde se les incrementa la dosis y, finalmente, terminan necesitando insulina. Si bien la historia natural de la diabetes tipo 2 puede evolucionar hacia una mayor dependencia de fármacos, no es un escenario ineludible para todos. En muchos casos, la progresión se debe a que los factores de riesgo no se modifican. El estilo de vida, la alimentación y la actividad física pueden desempeñar un papel determinante en retrasar o incluso revertir etapas tempranas de la enfermedad. Por lo tanto, notar que cada vez se requieren más pastillas o dosis más altas de insulina es un llamado de atención de que la glucosa no está siendo controlada. Lo ideal es revisar a fondo qué factores personales se pueden modificar: peso, hábitos alimenticios, rutina de ejercicio, estrés, para estabilizar o reducir la necesidad de fármacos. ¿Cómo revertir factores de riesgo? Cuando hablamos de revertir o atenuar los factores de riesgo, nos referimos a realizar cambios en el estilo de vida que ayuden al organismo a utilizar la insulina de manera más eficiente. Estos cambios no solo benefician el control del azúcar, sino que también mejoran la salud cardiovascular y la sensación general de bienestar. En primer lugar, la alimentación. Seguir un plan de comidas balanceado en proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos puede marcar una gran diferencia. Se recomienda aumentar el consumo de verduras, frutas bajas en azúcar, cereales integrales y legumbres. Del mismo modo, se aconseja reducir drásticamente los alimentos ultraprocesados,
las bebidas azucaradas y las harinas refinadas. La actividad física regular, al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, potencia la sensibilidad a la insulina. Caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar algún deporte de intensidad moderada ayuda a que las células musculares absorban mejor la glucosa y, con el tiempo, puede contribuir a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Las pruebas diagnósticas de la diabetes. Para identificar de forma certera si una persona tiene diabetes, existen 4 pruebas principales. 1. Glucosa en ayunas. Se realiza tras 8 a 12 horas de ayuno y ofrece un valor inicial de referencia. 2. Hemoglobina glicosilada, HbA1c. Mide el promedio de glucosa en los últimos 2 o 3 meses. Permite ver si ha habido picos sostenidos de azúcar. 3. Prueba de tolerancia oral a la glucosa, TOG. Se mide la glucemia en ayunas y luego de ingerir una solución de glucosa, para ver la respuesta del organismo al pico de azúcar. 4. Glucemia aleatoria. Si se presenta una cifra igual o mayor a 200 mg/dl junto a síntomas clásicos de diabetes, se confirma el diagnóstico sin necesidad de repetir. Cada prueba tiene sus ventajas y limitaciones. Por ejemplo, la glucosa en ayunas puede verse afectada por un episodio de estrés o por medicamentos. La HbA1c es un excelente indicador del promedio glucémico, pero no refleja las hipoglucemias eventuales. De ahí la necesidad de combinar varias pruebas y repetirlas en distintas ocasiones para confirmar el diagnóstico. Combinación de exámenes y repetición. En la práctica clínica, no basta con un único valor elevado para diagnosticar diabetes, salvo en los casos en que hay síntomas muy marcados junto a una glucemia random de 200 mg/dl o más. Lo normal es que el médico solicite repetir las pruebas o combinar al menos 2 de ellas. Por ejemplo, puede realizarse un primer test de glucosa en ayunas y, si el valor indica un posible diagnóstico de prediabetes o diabetes, se prescribe una segunda prueba de HbA1c o una TOG para confirmar. Esto reduce la probabilidad de que un resultado aislado, influido por factores temporales, como una infección o la ingesta de ciertos medicamentos, derive en un falso positivo. La prevención secundaria cobra así mucha importancia. Cuanto antes se detecte una alteración en los niveles de glucosa, más oportunidades hay de corregir el rumbo. Este enfoque va de la mano con evaluaciones de la presión arterial, los lípidos en sangre y el índice de masa corporal, ya que la diabetes no suele venir sola. A menudo se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular que deben abordarse en conjunto. Detección temprana y prevención. Muchas personas conviven con la prediabetes sin saberlo, pues sus síntomas pueden ser silenciosos o confundirse con situaciones cotidianas como el cansancio laboral. De ahí la relevancia de hacerse controles regulares, sobre todo si se cuenta con antecedentes familiares o si se presentan sobrepeso, obesidad o hábitos de vida sedentarios. La detección temprana abre la puerta a la prevención real de la diabetes tipo 2. En esta fase, el páncreas aún conserva buena parte de su capacidad para producir insulina de forma eficiente. Con intervenciones oportunas en alimentación, ejercicio y manejo del estrés, se puede revertir la situación y evitar el salto definitivo a la enfermedad. Para quienes ya tienen diabetes diagnosticada, la prevención de complicaciones sigue siendo esencial. Las visitas periódicas al médico, el monitoreo en casa de los niveles de glucosa y la adopción constante de un estilo de vida saludable pueden marcar la diferencia entre un control aceptable y un avance agresivo que requiera más y más medicación. A lo largo de esta sesión de los 7 síntomas más alarmantes de que el azúcar está fuera de control: calambres, cambios en la digestión, aumento de infecciones, cansancio persistente, subida de la glucemia en ayunas, visión borrosa y aumento progresivo de medicamentos. También hemos explicado cómo diagnosticarse correctamente y por qué es tan vital actuar a tiempo. El objetivo no es generar pánico, sino conciencia. La diabetes y la prediabetes son condiciones serias, pero con el conocimiento adecuado y la colaboración del equipo médico, es posible mantenerlas bajo control y disfrutar de una buena calidad de vida. Para cerrar,
Te animo a reflexionar sobre estos síntomas y a prestar mayor atención a tu cuerpo. Si te identificas con alguno de estos signos, no lo pases por alto. Consulta con un profesional, realiza las pruebas necesarias y, sobre todo, adopta hábitos que promuevan tu salud en general. Si te ha resultado útil esta información y consideras que puede ayudar a alguien más, compártela. El primer paso para controlar los niveles de azúcar en sangre es estar informado y tomar decisiones conscientes sobre nuestro estilo de vida. Gracias por llegar hasta aquí y por darte la oportunidad de aprender y mejorar tu salud. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete y no olvides revisar los videos anteriores, porque forman parte de una secuencia esencial para tu bienestar. Recuerda. Suscríbete ahora y echa un vistazo a los videos anteriores para no perderte ningún detalle de esta serie que puede cambiar tu vida.